Saludos, buenas noches. Noche del miércoles 9 de noviembre, día 1 de la era Donald Trump. Vamos a comenzar el programa de hoy, en el cual hablaremos, al igual que ayer, de las elecciones en Estados Unidos y de otros muchos temas. De temas que tienen que ver con cuidarse, de temas que tienen que ver también con Portugal, el país más cercano y quizás más desconocido para nosotros. Y muchos temas a lo largo de esta noche. 90 minutos por delante para un programa que, como siempre, guardará un especial apartado para la solidaridad con el juego de limón o Ye Limón Game. En el corazón de Asturias, Las Caldas Villatermal. Pues ya lo saben, invitados y colaboradores de esta noche tendrán la oportunidad de ganar una maravillosa estancia en Las Caldas Villatermal o de ser solidarios con aquellas personas que más lo necesitan. Y es que ya verán, vamos a comprobar la pericia de todos ellos a lo largo de la noche. Vamos a ver lo que resulta en un programa, el de hoy, que ya comienza con la cabecera. Pues vamos a comenzar hablando de cuidarse uno mismo, de tener una imagen acorde a lo que queremos, de sentirnos a gusto cuando nos miramos al espejo. Para hablar de todo ello se encuentra esta noche con nosotros Ana Azanza, doctora en Estética y Nutrición. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Directora de la Clínica Azanza en la calle Caveda, número 12 de Oviedo. Doctora, ¿cuál es la situación de la medicina estética actual? ¿Crece la demanda en el tiempo en el que vivimos, en el que parece que estamos en la era de la imagen? Pues a pesar de la crisis, sí que considero que está la medicina estética en un buen momento y sobre todo en un momento maduro. Hemos pasado ya esas épocas en las que se iniciaban estos tratamientos y un poco sirvieron de experimentación, entre comillas, y ahora ya estamos en una época muy madura. Las personas usuarias conocen mucho más los tratamientos, están más informadas y los médicos estamos también como más preparados y más maduros en esta profesión. ¿Hay miedo o rechazo? Porque, como usted creo apuntaba hace un momentín, hace años parece que era como de excéntricos, ¿no? El hacer tratamientos de medicina estética. Ahora ya está mucho más asumido, me imagino. Sí. Yo lo compararía con los teléfonos móviles. Siempre hay personas que al principio rechazan de pleno y dicen, no, yo no voy a utilizar eso, y hablando sola por la calle y tal. Y luego al final hemos acabado todos, no con uno, sino con dos móviles. Pues con la medicina estética un poquitín igual. Todavía hay personas que prefieren no hacerse ningún arreglo, porque consideran que eso es natural, pero la verdad es que cada vez está más democratizado el asunto y cada vez hay más personas que lo ven como irse a la peluquería a ponerse unas mechas y a cortarse el pelo. Todos envejecemos y lo vemos natural el tapar canas, en fin, el hacer ciertas cosas, y con la medicina estética estamos viviendo un poco una evolución parecida. El cuerpo humano, dicen, es perfecto pero mejorable. Sí, y sobre todo yo creo que lo que no hay que buscar es imposibles ni ser diferente de lo que uno es, sino intentar, dentro de tus condiciones, sacar el mayor partido a lo bueno y procurar disimular lo menos perfecto. Lo menos bueno. ¿Cuál es el perfil más frecuente de la persona que va a la medicina estética? Un poco en cuanto a edad, sexo, nivel social. Pues la medicina estética abarca un amplio abanico de edades y de personas, pero sí que es verdad que el público más abundante serían mujeres, como de mi edad, una mediana edad, cuando ya uno empieza ya a notar el paso de los años y que ya empieza a notar que hay cosas que está perdiendo o cosas que están cayendo. Claro.
¿Pero los hombres cada vez van más o siguen siendo unos irreductibles galos que no hay quien los aboque para allá? Pues muchísimos menos hombres, lógicamente, porque, bueno, pero yo creo que cada vez están más, sobre todo en los jóvenes, tienen mucha más conciencia de que hay que cuidarse. No tenemos más que ver en la televisión los hombres con las depilaciones, o sea, algo que era impensable hace unos años, ahora van todos depilados, pues lo Todos, mismo. ¿no? Bueno, algunos, pero no. Doy fe de que no, claro. Sí. Aunque bueno, nunca se puede decir de este agua Ya, no beberé, ¿no? ya. Bueno, ¿a partir de qué edad es conveniente empezar a visitar un centro de medicina estética? ¿Cuándo hay que plantearse, bueno, pues decir, vamos a pasar por... Pues yo creo que a partir de los 30 y tantos años, igual que una persona empieza a utilizar cremas y cosmética y, bueno, pues que no está de más el empezar a ir. No, una persona joven no es que lo necesite, puede simplemente con cuidados domiciliarios pues mantenerse perfectamente, pero cada persona es un mundo y hay personas que envejecen antes y que pueden prevenir. Ahora la visión de la medicina estética es más la prevención que no el corregir lo que ya está muy deteriorado. Habíamos dejado atrás, hablábamos de la edad, el sexo, el nivel socioeconómico. ¿Es cara la medicina estética? Pues sí que es un artículo, digamos, que se considera pues caro comparándolo con otras cosas, ¿no? Hay que tener en cuenta que es un tratamiento médico, claro, y que tiene una responsabilidad y que no es lo mismo que ir a la peluquería, que ir a hacer un tratamiento de medicina estética. Pero sí que es verdad que en los últimos años los precios se han como moderado, a pesar de que nos subieron el IVA al 21% y eso repercutió muchísimo, pero muchísimo. Pero bueno, sí que se está como ajustando los precios y antes era un artículo muy caro y ahora ya pues yo creo que se hace accesible a, vamos, las personas que me vienen a mí no son personas que tengan un poder adquisitivo enorme, simplemente son personas que dan una prioridad a eso, a mantenerse bien. Claro. Vamos a hablar un poquito de su consulta. Bueno, ¿cómo es esa primera consulta? Quizás las personas, pues bueno, el miedo puede ser a la primera consulta, y a ver qué me van a decir, cómo va a ser este tema. Sí. Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar cuando nos sentemos delante de usted en esa primera cita? Pues lo primero es hacer una valoración, que nunca cobro yo por esa valoración. Entiendo que la persona tiene que tener libertad para decidir si quiere o no quiere, porque hay mucha... Pues eso, mucho miedo, mucha precaución y entonces, pues si encima le cobras la primera consulta, pues a lo mejor ya ni aparecen. El caso es que vienen y les haces una valoración personalizada y lo que valoro es fundamentalmente el estado de la piel, si la persona tiene una piel flácida, si es una piel de estas finas, que tiene, en fin, qué tipo de arrugas le están empezando a salir, su mímica, valoras aparte de las arrugas, eso, el estado de la piel, o sea, un conjunto. Yo valoro normalmente como si viera un cuadro de lejos, ¿no? Sí. De entrada, más que... Y luego me acerco, pero primero valoro la lejanía, porque la edad se refleja mucho cuando miras a una persona a 2 metros, no tanto cuando te acercas a ella. Claro. Y bueno, y allí entonces, una vez que he hecho la valoración, que no solamente es valorar los rasgos y lo que habría que corregir, sino lo que la persona considera que para ella es importante, que eso es muy diferente. A lo mejor a mí me parece que necesitaría mejorar unos aspectos y esa persona le está dando importancia a algo en concreto que le molesta muchísimo y entonces tampoco puedes obviar eso y pasar como si no... es un poco de toma y daca, entender al paciente que se te presenta y luego ver también qué posibilidades tiene y programar un tratamiento a largo plazo. No solamente poner parches de tratamientos en plan tratamientos sueltos, lo ideal es programar un poco la necesidad de la persona y a ver cómo lo podemos ajustar en el tiempo y a su presupuesto. Claro, es decir, planificar un poco lo que va a ser el tratamiento, ¿no? Muchas veces vale más planificar y presupuestar, me imagino. Sí. Bueno, pues un tratamiento integral, llamémoslo así, que no un parche ahora a esta rueda, un parche luego a la otra y un parche a la de más allá, ¿no? Sí. Es más, a veces igual
yo por mí le haría cantidad de cosas, pero claro, todo tiene un límite y entonces hay que dar prioridad y a ver qué es lo que le va a resultar a esa persona más rentable, le va a durar más y le va a resultar más ventajoso para ella. Entonces, bueno, hay que ir un poco con esa mentalidad. ¿Qué tratamientos son los que demandan más las personas en su consulta? Pues el Botox yo creo que es el que más, y junto con el relleno de arrugas con ácido hialurónico y luego también tratamientos de la piel como el de micropunción. Hay un tratamiento que son un motorcito con unas agujinas muy pequeñas que no llegan a clavarse en la piel, les vas pasando por la piel y van haciendo miles de microcanalitos muy superficiales que no producen pinchado realmente, no duele, porque es una cosa muy superficial, pero que activa el colágeno. Bueno, pues eso es una manera de trabajar la piel, de que la persona durante el mes siguiente a ese tratamiento vaya generando colágeno en su piel y se le vaya bueno, mejorando el aspecto. Y ese es un tratamiento que también está teniendo bastante éxito, que es la micropunción eléctrica. El Botox en su día tuvo mala prensa, incluso fue hasta ridiculizado. ¿Eso hoy ya se ha superado? Todavía hay muchas personas que tienen miedo al Botox, y es que el Botox también ha cambiado mucho su concepción. Se ha abusado mucho del Botox. Hay personas que no quieren verse ni una arruga y eso es realmente algo muy, muy ficticio, hace que la cara pierda expresión. Ahora se tiende más a elevar lo que son las cejas, que es lo que tiene tendencia a caer, a abrir un poco la mirada. O sea, se busca con el Botox naturalidad y sobre todo como descanso en la cara, como no se busca tanto el ir a quitar arrugas, aunque hay personas que, aun con todo... Y bueno, hay personas que tienen miedo y yo les recomendaría que lo prueben con poca dosis, no y en plan muy claro, muy puntual en este caso, claro. Como todo, no es conveniente abusar de ello, entonces. Claro, no, menos es más, eso es una máxima de la medicina estética. Y no hay que pasarse, es mejor quedarse corto y pecar de poco y luego ir avanzando a medida que uno lo va viendo, el efecto y se va sintiendo seguro, que no querer corregir todo de golpe en un día. ¿Hay tratamientos más recomendables que otros? ¿Qué tratamiento puede ser el más rentable en lo que, vamos a poner rentable entre comillas, ¿no? En lo que es la evidencia, resultados y la duración en el tiempo? Sí, pues para mí rentable es un tratamiento que dura, que no lo tienen que hacer al día siguiente, y que dura en el tiempo o que su efecto es sumatorio. Y que, en fin, que dentro del coste, que veas el resultado con un tiempo, o sea, durante un tiempo, que no sea una cosa efímera que te ha costado mucho, pero que luego realmente no ha sacado un beneficio. Y entonces, bueno, yo creo que esos tratamientos que te he comentado que hay mucha demanda es porque no solamente consiguen un efecto inmediato, sino que van mejorando la cara de la persona a largo plazo. Y entonces eso es lo que hace que sea rentable un tratamiento. Claro. ¿Y las marcas? Porque hay mucha diferencia entre las marcas y productos que se usan en medicina estética. No sé, los clientes están cada vez más informados, son más exigentes, ¿qué buscan? Bueno, ¿qué les preocupa más? Sí, cada vez las personas se informan más y cada vez miran más en internet, consultan, o sea, ya es algo que ya es como todo. Ya vienen preparados un poquito, ¿no? Y cada vez también hay más laboratorios, hay cada vez más marcas, sobre todo de productos de relleno, de ácidos hialurónicos, y es complicado a la hora de ajustarte a unos proveedores, pues la tendencia es a quedarte con 1, 2 o 3 como mucho, porque no puedes estar comprando a todo el mundo y realmente hay grandes diferencias de precio y de calidad. Vamos, que yo soy de la teoría un poco de ir a lo seguro. En este campo prefiero cobrar y pagar un hialurónico más caro, aunque eso redunde también en el precio de mi paciente, que no utilizar uno que sé que a lo mejor en 6 meses le va a desaparecer, o que si me da algún problema, pues no sé, que hay más sobre seguro. Hay marcas que son muy seguras y muy claro. Sí, que ya llevan mucho tiempo en el mercado. Más confianza en el tema, ¿no? Quería preguntarle también, actualmente hay personajes públicos que creen tendencia a la hora de, no sé, pues una persona que llegue y diga:
Bueno, me gustaría no ser como esta persona, porque entiendo que eso es imposible, pero bueno, sí que sea como un espejo en el cual se miran, no sé, me estoy ahora mismo imaginando, bueno, pues a una famosa que fue mujer de un famoso cantante que es de nacionalidad filipina y que anda actualmente con un premio Nobel literario. Parece que por ella no pasa el tiempo. O sea, esa mujer hizo un pacto con el diablo o algo pasó ahí. Ya, normalmente las mujeres siempre nos estamos fijando mucho en general en todas aquellas que salen en los medios y que no envejecen nunca, y siempre la eterna pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué se hará? Muchas veces son cirugías, o sea que muchas veces estas personas pasan por quirófano multitud de veces, y lo cierto es que al cabo del tiempo sí que se nota, porque claro, la edad no perdona, al final pues se va. Pero bueno, hay personas que sí que están muy bien, que dices qué bien se lo hacen, y otras personas dices qué mal se lo hacen. O sea que hay todo. Y las personas que vienen a la consulta, una de las cosas que siempre me están diciendo, sobre todo que no se me ponga esto de pato, ¿eh? Claro. O sea, es como una obsesión, lo de pato, lo del hocico este de pato. Sí. Y porque claro, hay muchos casos que ves en la calle, no solamente en famosos, sino en la calle, que dices, madre mía, cómo lo han dejado, ¿no? Y entonces, pues eso. Claro. Y luego nombres, los hay que se cuidan y mucho. Estoy fijándome, me viene ahora a la cabeza un delantero del Real Madrid, que eso es el cuidado personificado, ¿no? Ya. Entonces, se metía también en oxígeno, ¿no? Dormía en oxígeno. Claro. Entonces, bueno, es el cuidado al máximo en este caso, tal y como nos decía, de los hombres que cada vez se van sumando más a esta. En estos programas de la tarde, yo me fijo, por ejemplo, y están completamente planchados. Sí. Que bueno, ya es por deformación, pero te vas fijando. Claro. Yo creo que eso no queda bien. Claro. Porque ahora ya todo el mundo se va fijando, mira, pues este lleva botox, tal. Yo creo que es mejor que sea natural, que no sea intentar quitar la expresión a la cara, sino simplemente pues hacer que la arruga sea más jugosa, que sea más light, no dejarla, no quitarla. No es malo tener arrugas, pero sí tenerlas en su medida justa y bien, y que se vea la piel bien cuidada y bien nutrida. Y lograr una imagen, para finalizar, que nos sintamos a gusto con nosotros mismos, mejora nuestro ánimo. Sí, yo creo que siempre el físico, la imagen que proyectamos es lo que llevamos dentro. Y cuando una persona está seguro de sí mismo y tiene su cabeza bien amueblada, eso de alguna manera lo transmite hacia afuera. Sin duda. Pues Ana Zanza, doctora en Estética y Nutrición, directora de la Clínica Zanza, en calle Caveda, número 12 de Oviedo. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, y traernos lo que es el tema de la medicina estética actual, las distintas tendencias, los distintos tratamientos, y me quedo con ese axioma que dijo usted de menos es más y las cosas en su justa medida, no abusar nunca de un tratamiento o de un producto. Antes de irnos, vamos a probar suerte con el tema de las Caldas Villatermal. Vamos a ver, si se puede relajar allí, pues maravillosamente, allí a las mil maravillas. Bueno, voy a probar. Vamos allá. Esta vez voy a tener mucho cuidado. Ahí lo tienes. No, en este caso. Bueno, lo importante es participar. Ana Zanza, doctora, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Vale. Y nosotros nos vamos a continuación a publicidad y en un momento volvemos para analizar lo ocurrido ayer en Estados Unidos. Hasta ahora. Continuamos, cambiamos totalmente de asunto. Vamos a hablar a continuación de las elecciones norteamericanas, desde un análisis ya a posteriori en este día 1 de la era Donald Trump. ¿Qué tal? Buenas noches. José María Rodríguez, profesor de Historia. Bueno, hoy no vamos a hablar de un pasaje histórico, sino de la actualidad en la forma de análisis de las elecciones norteamericanas. Usted era una de las pocas personas que podemos decir que apostaba que iba a ser Donald Trump quien iba a ganar este proceso electoral. Y así fue. Y Donald Trump al final ganó. A ver, tanto como apostar ciegamente por Trump, apostaba que podía pasar cualquier cosa y que la victoria de Trump era una posibilidad que, como otra cualquiera.
porque vistas las señales que iban manifestándose durante la campaña electoral y el transcurso de la misma, pues con el paso de los días se veía que Trump tenía posibilidades ciertas de ganar. Luego, medio en broma, bueno, sí, llegué a apostar unos cafés y unas cervezas con algunos compañeros acerca de que Trump iba a ganar y bueno, bien. Y ha ganado. Ha ganado. Ayer finalizaba la entrevista con la profesora norteamericana Ashley Benning, que ayer estuvo con nosotros. Yo finalizaba diciendo, Dios bendiga América y lo que voten los americanos, porque de ellos va a depender en buena medida el futuro del mundo. ¿Dios ha bendecido a América o Dios ha maldecido a América? Bueno, a ver, América ha votado y sobre América caerá lo que los americanos quieran que caiga. No creo que sobre América haya caído una verdadera maldición. Van a cambiar algunas cosas, Trump va a dar algunos giros y tal, pero quiero pensar que no va a ser el león tan fiero como lo pintan. ¿A qué se debe el triunfo? Has viajado a Estados Unidos en numerosas ocasiones. ¿A qué se debe el triunfo de Donald Trump? Bueno, yo lo enmarco dentro de un movimiento global, difuso, que algunos quieren llamar de rebeldía, antisistema, que se ha manifestado en diversos lugares, se está manifestando en Europa, se ha manifestado muy claramente en Inglaterra con el Brexit, en Colombia con el referéndum acerca del proceso de paz, se ha manifestado aquí también en nuestras elecciones de alguna forma, y ese movimiento difuso de descontento popular parece llevar a la gente a votar justo lo contrario de lo que se espera que deberían votar. Digo debería entre comillas. ¿Y quiénes son los que esperan que la gente vote en determinada dirección? Los grandes medios de comunicación, los tertulianos, los periodistas, esa opinión dirigida que se mueve en Twitter y en Facebook y tal. Pero luego hay unos votantes de carne y hueso, una gente que piensa con voz propia, que parecen rebelarse contra ese dirigismo, ese dirigismo de los medios, ese dirigismo de las grandes estrellas de la comunicación, ese dirigismo de los directores de periódico, de los partidos, que nos bombardean todos los días con análisis sesudos desde las tertulias, hablando a veces con condescendencia al votante medio, como si ese votante necesitara ser, digamos, pastoreado. Y luego, bueno, yo he llegado a detectar ya de un tiempo a esta parte una especie de movimiento sordo, de voto a la contra, de voto rebelde, de voto gamberro, en ciertos casos, que en este caso se ha manifestado con toda claridad, porque en Estados Unidos Trump era la bestia negra para todos los periódicos escritos, hablados, medios de internet, públicos, privados, etcétera. Y talmente parecía que confesar simpatía o inclinación por Trump que era ser catalogado como un canalla, como un miserable. Pero luego a la hora de la verdad la gente votó libremente y votó lo que votó. Hasta ayer se llegó a decir que a Donald Trump solo le apoyaba la América profunda. Sí. ¿Hay tanta América profunda o lo apoyó más gente que la América profunda? A ver, que la América profunda lo ha apoyado no cabe duda, pero esa América es una América real y existe y está ahí, no puede ser ignorada, ni despreciada, ni ninguneada. Y Hillary llegó a despreciar a esa gente, hará 15 días o así los llamó deplorables. Creo que se está arrepintiendo de haberlos llamado así. Puede que sean gente sin estudios y vulgar, pero son votantes. Y bueno, podemos pensar de ellos lo que queramos, pero un político nunca debe ningunearlos, es un error. Esa gente ha votado a Trump sin duda y ya se veía que le iban a votar. Pero es que luego también han tenido que votarle, porque si no los números no cuadran, pues también gente con estudios, no toda, pero un porcentaje significativo. Han tenido que votarle un número importante de mujeres, porque si no, no hubiera salido. El 53% de las mujeres estadounidenses votaron a Trump después de todo lo que se dijo de su relación con las mujeres, el 53%. Sí, entonces ahí hay algo que no encaja y no cuadra y deberían hacer solo mirar los sociólogos, los politólogos, los encargados de las encuestas, y por eso estos fenómenos son un palo en todo lo alto a esta gente, ¿no? En Italia, por ejemplo, cuando Berlusconi salía elegido, es que las mujeres le votaban también, con todo lo que Berlusconi significaba. Y también han votado a Trump un número suficiente o significativo de negros, de hispanos, de minorías. Pero hay voto oculto, al igual que en Berlusconi. Berlusconi nadie le votaba, pero él ganaba. A Trump nadie reconocía Hay un voto votarle. oculto, un voto vergonzante, porque esa
esa dictadura de los medios es tan abrumadora y nos exigen ser tan políticamente correctos que la gente, cuando es expulsada o es investigada o es interrogada, pues no se atreve a decir lo que piensa o se calla, pero luego a la hora de la verdad, el día de votar, se atreven a votar. ¿Pesó el tema de los correos electrónicos a Hillary Clinton? Yo creo que sí que ha tenido que pesar. A pesar de que el FBI después... Sí, ya, pero ya era demasiado tarde. Bueno, demasiado tarde no. Ahí ha habido una maniobra de índole política, vamos, pero clarísima, por la cual el director del FBI ha tomado partido. No sabemos lo que se traía entre manos él con Hillary Clinton, si estaba pasándole viejas cuentas, pero vamos, que le ha metido un torpedo en la votación en el peor momento de la campaña para ella y ha podido decantar las elecciones. Pues quizás sí fue, digamos, el granito de arena que hacía falta para mover los últimos puntos en el porcentaje, quién sabe. ¿El electorado americano castigó la gestión de Obama en la figura de Hillary Clinton? Bueno, yo no diría tanto. A ver, lo de Obama fue lo de Obama, su legado pasó. Hay gente que nunca estuvo contenta con Obama, es cierto, y Obama, lo mismo que tenía muchos admiradores, también tenía detractores. Es posible que esa gente ahora se hayan abrazado a Trump, pero bueno, yo no vería tampoco ahí un fenómeno decisivo en eso. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que viene a continuación. ¿Será tan fiero el oso como lo pintan o el poder le amansará? Bueno, yo te decía antes que quiero pensar que no. A ver, es una caja de sorpresas este señor, ¿eh? Él tiene una trayectoria vital, bueno, conocida en el mundo de la empresa y tal. Un tipo excéntrico, hasta cierto punto, quizá, bueno, diríamos que faltoso, maleducado y yo qué sé. Ahora le toca dirigir una nación, no es lo mismo. Una nación, no cualquier nación. Cualquier nación. Una nación que tiene una sociedad civil muy, muy importante, un sistema de contrapesos vigente, que no le van a permitir hacer lo que le dé la gana. Existe entre nosotros un mito alimentado por las películas, que el presidente de Estados Unidos es un ser absoluto, una especie de Dios que tiene a su alcance en todo momento el botón nuclear y que puede pulsarlo en un momento de furia. No es así. Entendemos que no es así. Entonces, ¿podrá tomar algunas medidas cosméticas, llamativas, polémicas? Sí, pero bueno, luego creo que las grandes líneas de la política mundial, de interior y exterior, se lo pensará dos veces. Vamos a hablar de lo que puede interesar a españoles, a asturianos. La política exterior. ¿Qué líneas básicas puede seguir, de acuerdo a su programa, Donald Trump en política exterior? A ver, yo creo que sí hay algunas líneas que va a rectificar con respecto a Obama. Hay quien dice, es un aislacionista, va a retirar a Estados Unidos de todos los escenarios a nivel mundial. Yo no lo creo, porque un país como Estados Unidos, a estas alturas de la vida, no se puede retirar de golpe de todos los escenarios, más que nada porque crea unos vacíos que otros van a ocupar, inevitablemente. Si Estados Unidos se va de todas partes a la vez, esos vacíos o los ocupa Irán, o los ocupa China, o los ocupa Rusia, no va a ser tan sencillo. Quizás por ejemplo, va a romper esa especie de idilio que mantenía Obama con los países árabes, con Arabia Saudí, con Qatar, con el mundo musulmán. Yo creo que sí, y a mí me parece bien. Yo creo que ahí no me gustaba esa relación de complicidad que existía entre la administración de Obama y los reyes estos, las monarquías del Golfo. Con Irán tampoco. No acabo de ver claro por qué Estados Unidos le permite ahora, a Obama le permitió a Irán avanzar en el programa nuclear. Yo creo que ahí quizás Trump vaya a rectificar. Por ejemplo, los israelíes se apresuraron a saludar, Netanyahu ha saludado la elección de Trump como una buenísima noticia. Le ha llamado amigo de Israel. Eso ya tenía que hacernos pensar. Claro. Entonces, eso por ahí. En el tema de Siria hay que pensar cómo, lo dijimos aquí un día, cómo Estados Unidos, Obama, su administración, ha permitido al ISIS sobrevivir hasta el día de hoy. Cómo la gente no se pregunta cómo un país que ha ganado 2 guerras mundiales permite a una banda de asesinos, de fascinerosos existir. Ahí algo hay que no encaja. Decías que Netanyahu se ha apresurado a felicitar a Donald Trump. Mariano Rajoy esta misma mañana le ha enviado un mensaje de felicitación. Sí. Al contrario que el presidente de Francia, el cual pues ha dicho que no está feliz con este resultado. ¿Hace bien Mariano Rajoy felicitando? ¿Hace bien el gobierno español? ¿Hace bien el gobierno francés? Sí. A ver, yo creo que nosotros como país, y por qué no los franceses deberían hacerlo también, pero bueno, ellos deberán dar explicaciones.
tiene la obligación de llevarse, en principio, bien con todos por norma general, y especialmente bien con Estados Unidos por la parte que nos toca. Entonces, mientras no se demuestre lo contrario, el presidente democráticamente elegido es este señor Trump, sobre el que pesan muchos interrogantes, ya veremos cómo se manifiesta, pero hasta como digo, hasta que no empiece, digamos, a demostrar lo que va a hacer, el gobierno español no tiene por qué lamentarse de su elección ni criticarlo ni nada. Tiene que limitarse a lo que ha hecho Rajoy, felicitarlo con cortesía y abrir una puerta a mantener unas buenas relaciones, que es lo que a España le interesa. A ver qué pasa. La decisión de Obama de abrir las puertas a Cuba ha sido muy criticada, dentro y fuera de Estados Unidos. Todo el voto conservador americano lo criticó. Sabemos que la minoría esta cubana de Miami, bueno, toda la vida bien, pues desde luego muy conservadora y tal, se ha puesto totalmente enfrente. Es posible que hayan votado todos a Trump, solamente por eso. Y a ver, es posible que sí, que Trump revise esa política de apertura de Obama hacia Cuba. Sería otra de las cosas que podrían cambiar. ¿México? A ver, México y el tema este famoso del muro y tal. Ha hablado el presidente mexicano y se ha mostrado igual que Rajoy, pues respetuoso, amistoso y conciliador con Obama. México y Estados Unidos mantienen demasiados intereses como para llevarse mal y empezar ahora una guerra diplomática o comercial. El famoso muro, ya hay una barrera física ahí, hay una especie de valla, igual que tenemos nosotros una valla en Melilla, sí, que ahora, digamos, Trump vaya a construir un auténtico muro de Berlín de miles de kilómetros, yo no lo veo factible. Lo que hará será endurecer los controles fronterizos, los requisitos y tal, ser más riguroso, puede que sí. Pero de ahí a levantar esa especie de muro mítico, no lo veo tan claro. La sociedad norteamericana está muy harta de la inmigración ilegal. Yo no lo veo, estará tan harta como puede que lo esté algunas sociedades europeas. Hay ahí unos miedos que existen en todas partes, en todas las sociedades occidentales, hacia el que viene de fuera, hacia el que presuntamente nos viene a quitar nuestro trabajo, pero no veo que sea un fenómeno tan decisivo. Lo que pasa es que Obama lo ha usado como un resorte, una palanca para conseguir votos, y ahí ha sabido manipular esos sentimientos de la gente. Lo que es un tanto inquietante es que algunos se preguntan, ¿y cómo este señor, diciendo lo que dice, ha logrado llegar a presidente? Lo inquietante no es eso, lo inquietante es que quizás ha llegado a presidente gracias a que dijo lo que dijo. Precisamente por eso a muchos le han votado, por sus excesos verbales, por sus promesas llamativas, por sus amenazas, por sus insultos. Mucha gente le ha tenido que votar por eso, porque si no otra cosa no se explica. ¿Es el segundo revés de Hillary Clinton en su carrera electoral? ¿Es ya el último? No, ya está acabada ya. Es una señora mayor, yo no la veo compitiendo otra vez. Además, allí en Estados Unidos, bueno, hay unas... La cultura política de allí dice que el que fracasa una vez se va para casa. Bueno, tuvo su momento, salió mal. Parecido aquí. Ya, no es lo mismo. Claro. Hay quizás una corriente de opinión que sitúa al Partido Demócrata en la órbita del PSOE español y al Partido Republicano en la órbita del PP español. ¿Esto es así? No tiene nada que ver, son mundos aparte. Algunos quieren hacer reducciones simplistas diciendo PSOE igual a Partido Demócrata, PP tal. ¿Qué va? Allí es que, digamos que haciendo una extrapolación a nuestro país, demócratas y republicanos son dos derechas. Ayer la profesora norteamericana que está aquí con nosotros decía, los demócratas son el Partido Popular de España y los republicanos son más aún que el Partido Popular. Sí, claro, sí. Y luego allí, lo que decíamos, la cultura política de allí y la sociología de Estados Unidos no tiene nada que ver con la española en ese sentido. Allí, por ejemplo, este concepto que tenemos aquí de partidos socialistas, comunistas, izquierda, tal, no sé, eso allí en América no existe o es residual, marginal, y ni mucho menos se les puede identificar con el Partido Demócrata. Y bueno, en cuántas cosas el Partido Demócrata adelanta por la derecha aquí a todos los partidos de derecha españoles, en muchas. Claro. Por otra parte, este hombre ahora lo que sí es el jefe, el comandante en jefe del ejército más poderoso del mundo. Entonces, ¿sí apostaría por un final o al menos una ofensiva contra el ISIS, contra el Estado Islámico que citaba antes? A ver, yo quiero pensar que a lo mejor sí. Al menos yo te decía antes que esa
política que yo no acabo de comprender, de cercanía, complicidad, amistad, no sé cómo llamarlo, que me olía muy mal entre Obama y los regímenes estos teocráticos del Golfo, eso por lo visto se va a acabar. Y hago votos porque pise el acelerador en la lucha contra el ISIS y los borre del mapa. Y en ese sentido parece coincidir, o dice coincidir con Rusia. Y eso pasaría, ¿por qué? Por ya sostener al régimen de Assad dentro de lo que es esa guerra civil siria tan espantosa con tantos frentes y tal, bueno, pues dar por bueno a Assad, dejarle seguir en el poder en aras de la estabilidad y en consecuencia, bueno, nada, pues eliminar a todos esos grupúsculos ISIS y satélites que hay por ahí, y estabilizar aquella zona de alguna manera, a costa de, bueno, claro, de lo de siempre, de destrucción, de muerte de inocentes y todo, sí, eso no cabe duda. Bueno, como en todas las guerras, sin duda. Sí. Se lleva bien con Putin, este hombre, dicen. Eso se dice de él, yo no sé hasta qué punto. Bueno, lo que nos han vendido, que yo quisiera saber hasta qué punto es cierto, es que él parece querer respetar la esfera de influencia de Putin en Europa y en el mundo. Cosa que hasta ahora, bueno, era evidente, había rebrotado o está rebrotando una tensión, una nueva guerra fría entre Rusia y Occidente. Una tensión que se ha manifestado en Crimea, en Ucrania, en la frontera polaca, en las repúblicas bálticas. Entonces, bueno, yo no sé hasta qué punto este señor Trump ahora quizás va a ser tolerante con los intereses o las ambiciones rusas en el este de Europa y ahí en Oriente Medio y tal, y va a orientar la política americana en otra dirección, pero bueno, eso es otra incógnita. Otro presidente norteamericano republicano fue Ronald Reagan, al cual algunos definían como el presidente cowboy. ¿Este sería más cowboy aún que Ronald Reagan? Bueno, no, eso de el presidente cowboy, Reagan tenía aquella fama. Bueno, sí, él era un actor, era un personaje que daba mucho espectáculo y tal. Y este señor también da espectáculo a su manera, más zafio, más burdo, más vulgar. Pero claro, yo creo que lo malo es que parte de su éxito ha estado ahí, en mostrarse vulgar, en mostrarse ordinario y tal. Y no a pesar de eso, sino gracias a eso ha conseguido votos. Bueno, pues el tiempo será sin duda un juez inexorable, el cual, bueno, pues dictará sentencia de si Donald Trump lo ha hecho bien, lo ha hecho regular, lo ha hecho mal o lo ha hecho medio pensionista. Veremos. Tiempos interesantes. Tiempos interesantes los que se abren y hoy, entre ayer y hoy, se ha escrito una página de la historia en la cual, utilizando el símil radiofónico del fútbol, saltó la sorpresa en Balaidos. En este caso, saltó la sorpresa. No tanta sorpresa, yo creo, pero entraba dentro de los cálculos. Si hubieras jugado dinero, hubieras ganado bastante. Sí. Bueno, a la siguiente. Pues solo nos queda probar suerte con el juego del limón y llegamos al final. Vamos allá. Intenta y no convierte, en este caso. Pues muchísimas gracias. Nos vemos dentro de unos días para analizar ya no el presente, sino la historia. Muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos a la publicidad muy rápidamente para después continuar con el programa de hoy. Hasta luego. Dentro del binomio atención sanitaria-paciente, los tiempos han cambiado. Atrás quedan aquellos tiempos en que una persona que, por ejemplo, padecía una enfermedad crónica, bueno, pues se le administraba, se le recetaba un tratamiento y allá él con sus familiares y sus cuidados. Bueno, ahora el paciente pasa a ser también parte activa de su proceso de rehabilitación o de su proceso de convivencia con esa enfermedad crónica. Bueno, para hablar de estos y otros aspectos se encuentran esta noche con nosotros José Ramón Evia, jefe del Servicio de Promoción, Salud y Participación de la Consejería de Sanidad. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Junto a él está Marta Pisano, coordinadora de la Escuela de Pacientes y Programa Paciente Activo de Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y al otro lado tenemos a ya un conocido de esta casa, Luis Miguel Jiménez, monitor líder del Programa Paciente Activo de Asturias. Te iba a preguntar qué tal, pero veo que bien.
como decían las notas de los escolares antes, progresa adecuadamente, ¿no? Perfecto. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues entonces, para hablar de los programas de autogestión para personas con enfermedad crónica, por situarnos, José Ramón, ¿qué son estos programas, por definición? Bueno, pues por definición, creo que en la presentación lo ha expresado usted perfectamente. Sí, la definición es precisamente que las personas que tienen alguna enfermedad crónica se conviertan en los protagonistas de su propia salud y se conviertan en los protagonistas de la gestión de su enfermedad crónica, basándonos fundamentalmente en 3 principios. Estamos hablando aquí de la definición que hace la Organización Mundial de la Salud de lo que es promoción de la salud. Estamos hablando aquí de la teoría, que luego puede profundizar más Marta porque la conoce muy bien, del aprendizaje social de Bandura, que es una parte muy importante del programa de paciente activo. Y en definitiva estamos hablando precisamente de eso, de devolver a las personas el protagonismo sobre unos cuidados que nadie mejor que ellos puede llevar a cabo. Y se basa en un tercer principio, que es el principio de la salutogénesis. Es decir, el sistema sanitario es un magnífico sistema, muy bien diseñado y que funciona muy bien en nuestro país para curar la enfermedad. Pero no es el protagonista de la salud de las personas. El sistema sanitario es el protagonista de la enfermedad. Y los profesionales sanitarios los protagonistas del tratamiento de la enfermedad. Pero de la gestión de la salud, el protagonista es la persona. Como el protagonista es la persona, nosotros lo que intentamos es capacitar a las personas para que hagan la mejor gestión posible de su salud. Bien sean personas sanas o bien sean personas que tengan un nivel de enfermedad del tipo que sea, porque incluso en niveles que parecen muy comprometidos de enfermedad, una persona puede encontrar espacios para gestionar mejor la salud, que en algunos casos desgraciadamente le queda, ¿no? Y en otros que la tiene. Claro. Digamos, Marta, entonces, que el paciente es quien mejor se conoce, en este caso, aunque también el doctor que le trata, por supuesto. Pero ahondando un poco lo que decía José Ramón, ¿a qué sector poblacional están destinados? Los programas, aunque llamamos de paciente activo, son programas que van destinados a personas con enfermedad crónica y a los cuidadores de personas con enfermedad crónica. Por cuidadores entendemos también la familia, claro. Por cuidadores entendemos, pues, o bien el cuidador principal informal y cualquier familiar que esté al lado de una persona con enfermedad crónica que quiera venir a los programas, por supuesto, es destinatario de ellos. Yo quisiera resaltar uno de los conceptos que ha dicho Pepe. Nosotros en estos programas no hacemos atención a la enfermedad, hacemos promoción de salud, porque se sabe que un enfermo crónico, como media estadística, puede tener episodios de consulta puntual con el sistema sanitario entre 5 y 10 horas al año, pero se cuida 8.755 horas. Claro. Y esas, o se cuida o le cuidan. Y esas 8.755 horas, lo que queremos es que desarrolle salud, no que viva con enfermedad. Claro. Y eso es lo que intentamos hacer con este programa, que sobre todo incide en la teoría de Albert Bandura, que es que intentamos que la gente sea capaz de hacer cosas para que luego incorpore en su vida buenos hábitos físicos y mentales. Luis Miguel, usted fue cocinero antes que fraile, es decir, primero fue paciente y ahora es monitor. Bueno, ¿cómo es la experiencia de trabajar con los nuevos pacientes? Pues la experiencia es muy satisfactoria y muy gratificante. En cuanto a que nos damos cuenta, el paciente siempre pensamos que lo nuestro es lo peor. Y cuando vas a algún sitio te das cuenta de que cuando miras alrededor y ves al resto de la gente hablar y dices tú, Dios mío, ¿yo de qué me quejo? Claro. Entonces lo importante en este programa de paciente activo es que, como dice mi compañera Inés Miravalle, otra monitora, te hace ponerte en el lugar de la gente que tienes al lado tuyo. O sea, que todo el mundo viene, al principio de los talleres, todo el mundo viene un poco como asustado a la expectativa y diciendo, aquí me van a enseñar esto total. Claro. Y luego resulta que después de 6 semanas, 2 horas y media que duran todas las semanas, un día a la semana tenemos los cursos, la gente sale todo el mundo encantado y no quiere dejarlo. O sea, quiere seguir, déjame el teléfono, quiero seguir. O sea, que eso es muy gratificante.
Claro. Ver que la gestión que estás haciendo y la labor que estás haciendo está sirviendo para que otra gente se dé cuenta de lo que ya dije en una ocasión. O sea, discapacidad o enfermedad no quiere decir inutilidad. Claro. Se pueden hacer muchas cosas. Y además bien interesantes. Por otra parte, José Ramón, ¿cuándo y por qué se ponen en marcha estos programas? ¿A qué obedece la necesidad de ponerlos en marcha en Asturias? Bueno, obedece fundamentalmente a un contexto que en el año 2014 estaba empezando a ser muy propicio en todo el ámbito de España, no solo en Asturias, porque se están empezando a desarrollar en casi todas las comunidades autónomas y a nivel estatal, el Ministerio de Sanidad, lo que se han dado a llamar la estrategia de cronicidad, ¿no? Bueno, esto parte de una reflexión que lleva muchos años funcionando, pero que en los últimos años está empezando a pasar a la acción. La reflexión es, nuestra sociedad ya no enferma de enfermedades agudas, nuestra sociedad enferma de cronicidad, nuestra sociedad envejece, nuestra sociedad padece ahora enfermedades de las que no podemos esperar la desaparición completa de la enfermedad o la curación, sino que lo que tenemos que esperar es gestionarlas de la mejor forma posible. ¿Por qué? Porque son crónicas, ¿no? A partir de esta reflexión surge la siguiente reflexión. Nuestro sistema sanitario está mayoritariamente diseñado para tratar los procesos agudos, sí. Es decir, o bien las enfermedades agudas o bien los agravamientos de las enfermedades crónicas que se convierten en agudos. Tenemos que dar un paso. Y entonces empieza a surgir esa reflexión y ese debate dentro del propio sistema sanitario. Hay que dar un paso porque necesitamos reconvertir el sistema hacia esta nueva realidad, que es la realidad del envejecimiento de la población y de las enfermedades crónicas. Bien, fruto de esta reflexión empiezan a surgir, como decía antes, lo que se llaman estrategias de cronicidad, es decir, cómo pueden los sistemas sanitarios abordar este nuevo fenómeno, el de que nuestra población tiene problemas que van a ser crónicos, que van a durar toda la vida en las personas en las que se presenta y que hay que aprender a gestionarlos, desde dentro y desde fuera del sistema sanitario. A partir de ahí, el Ministerio de Sanidad saca una estrategia de cronicidad. También otras comunidades autónomas empiezan a trabajar. Nosotros aquí en el Principado de Asturias trajimos al equipo que en aquel momento estaba trabajando en el País Vasco con el que era consejero de Sanidad del Departamento Vasco y que estaban desarrollando una estrategia de cronicidad muy potente en aquel momento, ¿no? Los trajimos aquí a Asturias, hicimos una serie de reuniones de trabajo con ellos y empezamos a trabajar desarrollando esa estrategia. Una parte importante de la estrategia de cronicidad es todo el desarrollo que tiene que ver con la promoción de la salud. Como resultado de ese desarrollo empezamos a realizar distintas actividades en el campo de la promoción de la salud. Fruto de esto es una de ellas. A finales de 2014 traemos a una persona precisamente también del País Vasco, Estíbaliz Gamboa, que era una experta ya en estos programas de paciente activo, e hicimos el primer grupo de formación en el programa Paciente Activo, tanto de profesionales de enfermería como de pacientes. Lo hicimos en el Hospital de Cabueñes de Gijón, en un fin de semana, y de ahí nació el germen, pues de lo que hoy ya es un programa del que luego va a hablar mucho más Marta, en la que estamos ya hablando de 180 monitores, de 1000 pacientes, de muchos más. La semilla se plantó un poco allí, claro, en Cabueñes. Claro. A partir de esa semilla continuamos trabajando. En la Consejería de Sanidad por fin conseguimos que una persona, en este caso Marta, se pudiera dedicar mucho más intensamente y casi en exclusiva a trabajar en ese programa, y gracias a ese trabajo pues estamos hoy en la situación en la que estamos, de la que hablaremos más adelante. Y que ha sido reconocida, de ello hablaremos un poquito más adelante. Marta, entonces usted comenzó a tirar del carro, ¿vale? Y actualmente, bueno, ¿qué beneficios aporta el programa y cuántas personas engloba este programa entre pacientes, monitores? Sí. Bueno, ¿qué equipo tiene usted? Bueno, pues nosotros lo que en las líneas de trabajo que antes comentaba José Ramón, hemos desarrollado un programa con un talante comunitario, con el apoyo de municipios y de personas que trabajan en los municipios, de tal forma que este programa ha ido de la mano de ayudas de asociaciones de pacientes, de ayuntamientos y de personal del centro de salud. Sumando.
Sumando, siempre integrando en el día a día, siempre hacemos los talleres allí donde la gente vive y se desarrolla, porque se crean grupos de ayuda, nosotros nos marcharemos, pero ellos siguen con una dinámica de ayuda que es la que hemos ensayado en los talleres, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues ahora mismo nos hemos extendido en todas las áreas sanitarias de Asturias, tenemos siempre presentes los criterios de equidad, de accesibilidad, ¿no? Para Claro. todo el mundo que lo necesite, y hay 180 monitores, se han hecho más de 70 talleres, son talleres genéricos donde conviven personas y cuidadores con todo tipo de enfermedad. No hacemos programas específicos para ningún tipo de enfermedad porque consideramos que lo que necesitamos ahora mismo no es saber mucho de nuestra enfermedad, sino hacer mucho por Claro, nuestra salud, claro. que es de lo que se trata el programa, y entonces se comparte la dinámica que subyace en el programa, que es la autoeficacia de la que hablábamos. Cada una de las actividades van encaminadas a que la gente se crea capaz de hacer cosas y empiece a hacerlas. Empieza a hacerlas de forma muy organizada, muy medida. Hay técnicas de coaching en el programa para conseguir los objetivos que nos planteamos. Y bueno, ese es un poco el estado de... Claro, e ir de ahora rompiendo mismo. cada uno las propias barreras que puede autoimponerse, ¿no? Pensar, bueno, no puedo ya realizar esto, voy a ser incapaz de llegar a esta meta. Bueno, pues me imagino que con pequeños pasos, con pequeñas etapas, ir haciendo un camino, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Tal y como le pasó a Luis Miguel, si recordamos, un partido de pádel a usted le cambió la vida, Me cambió la vida, efectivamente. se apagó la luz, pero quedó una pequeña rendijita resquicio. y usted dijo, por esa rendija yo voy a abrir hueco, voy a abrir hueco, voy a abrir hueco, y abrió una galería que ni en el Pozo Nicolasa. Vale, lo importante es que yo estaba en esa galería y estaba picando como muy por aquí, por allí, por otro sitio, y entonces en el momento que me incorporo al programa de paciente activo PACAS, hay un camino marcado que va diciéndote tu energía por aquí, por aquí, por allá. Y como estaba comentando Marta, efectivamente, o sea, todo el mundo piensa, dice, no, es que no puede ser lo mismo lo tuyo que es fue de un ictus como lo mío que es de la diabetes. Es lo mismo, porque estamos hablando de técnicas de salud. O sea, estamos hablando de pequeños pasos, alimentación saludable, ejercicio saludable, medicación saludable, todo, o sea, lo que realmente implica poder tener una calidad de vida, ¿no? Y entonces eso es lo fundamental y o sea, yo pienso que es donde reside el éxito del programa de paciente activo. Y el éxito ha sido reconocido. Sí, sí, por supuesto, claro que nos ha sido reconocido. Con lo cual Y estamos anima a muy continuar, contentos. ¿no? Además, Claro. sí, sí. ¿Qué decimos? ¿Por qué decimos que el éxito ha sido reconocido? Bueno, nosotros a primeros de este año decidimos concurrir basándonos en nuestro programa de paciente activo y en una necesidad que detectábamos en el programa, que era la necesidad de saber cuáles eran las poblaciones que mejor se podían beneficiar de nuestro programa, porque en el programa de paciente activo toda persona que acude va a obtener algún beneficio. Pero desde un punto de vista poblacional, desde la perspectiva de la salud pública, a nosotros siempre nos interesa indagar, como cualquier otra rama de la medicina, quién puede obtener más beneficio, porque no siempre la gente que acude a los programas que se ofertan es la gente que más beneficio puede extraer de ella, sino que es la gente que más información tiene. Y ahí entra una nueva variable que es muy importante para nuestro trabajo, que es la variable de los determinantes sociales. Normalmente sabemos que la gente con peor salud y la gente que peor gestiona sus enfermedades crónicas es la gente que además tiene malos indicadores sociales, un bajo nivel educativo, un bajo nivel de poder adquisitivo, y entonces esa gente además es la gente que menos se beneficia de los programas que nosotros llevamos a cabo, ¿no? Necesitamos incorporar a esa gente. Y entonces nos encontramos con un proyecto de investigación europeo sobre pacientes crónicos a la que nos presentamos con un proyecto cuya primera parte es construir una herramienta que permite identificar poblaciones vulnerables, especialmente vulnerables, y en una segunda parte aplicar nuestro programa de paciente activo a esas poblaciones. Nos encontramos con una serie de socios europeos, con los requisitos que nos pedía el programa. Tenemos que hablar aquí de una labor sin la cual hubiera sido imposible, que es la FICIT, sin el asesoramiento, el permanente apoyo, incluso la redacción de los proyectos que nos facilitó la FICIT. Nosotros teníamos la idea, pero los proyectos europeos tienen mucha formalidad, tienen mucha formalidad burocrática y mucha formalidad administrativa, y para eso fue imprescindible la FICIT.
presentamos el proyecto basado, como decía, en esos dos elementos, detectar poblaciones vulnerables, trabajar con ellos el programa de paciente activo. Tardó unos meses y de repente, para nuestra sorpresa, no solo nos han concedido el proyecto de investigación, sino que vemos que en el ranking, pues, de todos los proyectos presentados, el nuestro es el primero. Queda en primer lugar, por lo tanto, vamos a trabajar durante 3 años un programa con una financiación, bueno, importante por parte de la Comunidad Europea, por eso te concede el proyecto de investigación, para ayudarte de una forma muy importante en la financiación. Eso nos va a permitir trabajar durante 3 años con otros socios europeos, socios en Inglaterra, en Francia, en Holanda y en Italia, es decir, un proyecto multicéntrico, como todos los europeos, pero liderado por primera vez desde el Principado de Asturias, por gente que trabajamos aquí en el Principado, y que ahora mismo y en estos momentos, si lo vamos a decir, estamos muy orgullosos del trabajo que estamos haciendo y de los resultados que estamos obteniendo. Lógico. Marta, hablamos, bueno, mucho de teoría, pero las personas que lo estén viendo, la práctica, ¿qué contenidos tiene este programa? La práctica. La práctica es que, como no hablamos de enfermedad y hablamos de salud, tenemos que dar pinceladas de qué es para nosotros saludable, para todos hablar de lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, por un lado, nos movemos en una esfera que yo creo que es un poco más o menos conocida para todo aquel que diga, ah, esto me suena saludable, ¿no? Alimentación, ejercicio físico, dormir bien, pero paralelo a eso hay una esfera que no se suele tocar, que no se suele abordar, que es toda la esfera emocional, qué hacer cuando uno está deprimido, qué hacer cuando, cómo poder vencer esos pensamientos negativos y darles la vuelta a positivos, cómo comunicarse mejor, cómo es un programa muy variado que en realidad funciona como si fuera un puzzle, ¿no? Cada una de los contenidos. Claro. Acompañados de diversas dinámicas, es lo que están haciendo que la persona empiece a creerse que esto de la salud es un poco responsabilidad de uno. Claro. Por otro lado, que empiece a promover acciones, por eso se llama paciente activo, que empiece a actuar, y luego lo que queremos es que las consolide, que las incorpore en su vida como algo natural. A mí una de las cosas del programa que más me gusta es que cuando alguien no consigue el objetivo que se propone, lejos de ser una causa acusatoria o de que la persona lo viva como un fracaso, como un error, es todo lo contrario. Se busca cuál ha sido el problema para que todo el mundo pueda ayudar a la persona a conseguir su objetivo venciendo ese problema. Hasta tal punto que yo creo que hasta genera esa no solo la autorresolución de problemas, sino la resolución en grupo, ¿no? Y eso se vive como algo que realmente impacta en la gente y en su salud y da muy buenos resultados. Claro. Bueno, Luis Miguel, a la hora de ayudar a los demás, con su experiencia, usted supongo que las ha visto de todos los colores y de todos los sabores. Habrá visto gente que es tenaz como usted en su lucha del día a día y habrá otros que quieren arrojar la toalla a la mínima de cambio, ¿no? Sí, pero ahí es lo que estaba diciendo Marta en estos momentos. Ahí es donde entra el grupo. O sea, el grupo es heterogéneo, cada uno es de su casa, no se conocen habitualmente entre ellos, y al final, después de las 6 semanas, nosotros lo llamamos talleres. Y cada día que vamos dando el curso se meten 2 o 3 herramientas para poder tener esa caja de herramientas para trabajar en ese taller. Sí. Y eso es lo importante. Y lo que dice Marta, o sea, ahí no es nada negativo. O sea, aprendemos cómo cambiar los pensamientos negativos o las actitudes negativas por positivas. Eso se enseña, se maneja y eso es una cosa fabulosa y fantástica. Que todo el mundo al final, o sea, lo incorpora a su día a día y no les cuesta ningún trabajo. O sea, todo el mundo dice que ponerse objetivos, que es una cosa complicada. Yo en su momento, cuando venimos a las otras entrevistas, siempre dije que yo estaba acostumbrado a trabajar por objetivos. Los objetivos tienen que ser pequeños, ilusionantes y alcanzables. Y es lo que se hace aquí. O sea, aquí los llamamos planes de acción, pero no dejan de ser un objetivo. Pero ojo, el objetivo tuyo, el que tú te marcas, no el que yo te diga, oye, tienes que hacer, o te veo muy gordo, tienes que adelgazar. No, tienes que ser tú el que digas, oye, yo necesito adelgazar, pues por esto o por esto. Yo también me veo, Luis Miguel. Vale, pues entonces eres un candidato a venir a un taller. Bueno, a ver si tenemos tiempo a ello. Pues muchísimas gracias a los 3 y enhorabuena por ese premio. Miro por usted porque fue el que me lo comentó, pero bueno, enhorabuena a los 3 y animarles a que continúen con esa labor. Que bueno, la enfermedad,
no va a desaparecer, lógicamente, pero sí hay maneras y maneras de llevarla, sin duda, y de aprender también a vivir con ella. Bueno, antes de irnos, ¿quién de los tres quiere voluntariamente da un paso adelante y Considero dice... que la mano inocente. Sí, ¿no? La mano Bueno, inocente. mano inocente en este caso. Vamos a ver la pericia Vamos a ver. en este caso. No sé, me dijiste que muy... Ya hay, que al un poco fondo, rápido. al fondo. Yo creo que fue muy rápido ahí, fue muy decidida, pero no pudo ser. Muchísimas gracias, José Ramón Evia, Marta Pisano, Luis Miguel Jiménez, alegrándome de que gracias. continúe progresando adecuadamente. Muchísimas gracias. Gracias. Y gracias, les damos a nuestros tres primeros invitados de esta noche. Nos vamos a publicidad y rápidamente volvemos para continuar con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues vamos ya a afrontar la recta final del programa de hoy. Decía Cristóbal Colón, de quien hablamos hace unas semanas, que el mar dará a cada hombre una nueva oportunidad. Bueno, pues precisamente de navegación, en este caso, vamos a hablar con Antonio Cuestas. Él es ingeniero e historiador. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y ha vivido una experiencia este verano a bordo del Creuola. ¿Qué es el Creuola? El Creuola es un buque escuela de la Mariña de Guerra portuguesa, de la Armada portuguesa, que tiene a bien hacer unos cursos con la Universidad Itinerante del Mar. La Universidad Itinerante del Mar es un acuerdo que tiene entre la Universidad de Oviedo, la Universidad de Oporto y la Escuela Naval Portuguesa en Lisboa, y aprovechan para navegar estudiantes, tanto universitarios la mayoría, pero también tienen lo que llaman junior, que son chavales de la ESO, que este verano, por ejemplo, coincidí con ellos, estaban en Gijón del Colegio Santa María del Naranco, San Fernando y algún otro colegio más de aquí de Asturias navegando, y tienen una experiencia muy importante, yo creo, a bordo, porque hay que trabajar en equipo y hacer guardias por la noche. Son cosas que creo que desarrollan mucho el trabajo en equipo, la capacidad de cooperación. Entonces, ¿cuál fue su experiencia en agosto a bordo de este buque portugués? Bueno, durante 9 días pues navegamos desde La Coruña a Bilbao y vuelta pasando por Santander y Avilés en el Niemeyer, donde acabamos. Y la experiencia mía fue muy grata porque yo soy un enamorado de Portugal, hablo portugués, estudié portugués hace años y me gusta mucho todo lo relacionado con Portugal, entonces es como un doble premio. Además había navegado antes con el Juan Sebastián del Cano y entonces bueno, pues es como revivir cosas y bueno, muy, muy grato. Bueno, vemos algunas de las fotos bueno, que nos mandó. Esa travesía, la de Coruña a Bilbao, similar al Cano, hay que señalar, es un barco de vela. Es un barco de vela que fue un antiguo bacaladero que iba a Terranova y después pasaron una serie de vicisitudes hasta que el gobierno portugués lo compró, era privado, y pescó bacalao hasta los años 60. Y después se transformó en un buque escuela de la Armada portuguesa. Y para aquel que conozca el tema, lo que decía antes, similar al buque escuela Juan Sebastián. Exactamente, similar al buque escuela Sebastián Elcano, tiene una similitud, evidentemente. Solo que en este caso permite a civiles que hagan los cursos dentro y creo que es una experiencia muy interesante, como podemos ver ahí en las fotos, los típicos ahora haciendo los nudos marineros, la mayoría universitarios, como se ve. Y bueno, esto es un momento de relajo en Bilbao. Estábamos, por cierto, estábamos justo, creo que saldrá en una de las fotos, el estadio de San Mamés, la catedral, sí. Y el barco justo enfrente. Una estampa sí. bien bonita, entonces. Ahí, sí, eso es el Niemeyer en Avilés cuando llegamos ya, digamos, la finalización de la singladura por el Cantábrico. Claro. Pelando patatas, que vuelve a recordarte el servicio militar. Claro. Que comer, evidentemente. Claro, todos claro, tenemos, claro. hay que colaborar. Claro. Es un marinero más durante esos días, Durante entonces. esos días es un marinero más. Solo que, hombre, de alguna manera los mayores tenemos que dar ejemplo, porque, valga la redundancia, el mejor ejemplo es predicar con el ejemplo. Entonces, si limpias, si haces las patatas, si trabajas en todo como el primero, pues sobre todo la gente más joven, pues lo ve, y eso es el mejor ejemplo. Claro. ¿Estas iniciativas sirven para unir
España y Portugal? Quiero decir, España y Portugal parece que vienen de espaldas la una a la otra, ¿no? Sí, de hecho históricamente el famoso desdén español hacia Portugal y el famoso orgullo portugués hacia España de la independencia y demás, el miedo a la invasión. Ahora ya la gente joven ya no lo tiene, pero el portugués tenía, psicológicamente era el miedo a la invasión. Yo me acuerdo en los años 90, por ejemplo, cuando empezaban a ir ya muchísimos españoles a Lisboa, que ahora es una auténtica legión la que va, pero en aquella época ya decían invasado de españoles, y entonces te das cuenta cómo, vale, un titular periodístico, ¿no? Pero va el trasfondo de que hay ahí. No debemos de olvidar que, por ejemplo, en el año 74, 75, cuando la revolución de los claveles, pues los papeles desclasificados de la CIA le piden a España que invada a Portugal, Kissinger. Y bueno, Franco ahí actuó, el general Franco actuó muy bien, diciendo que eso envenenaría, está recogido en la prensa, no inventó nada, que envenenaría las relaciones de España y Portugal durante siglos, y el rey Juan Carlos posteriormente también, porque no hay que olvidar que el rey se crió allí cerca de Lisboa, entonces quiere muchísimo el antiguo rey, el anterior rey. Entonces, bueno, pues creo que ahí acertamos porque ahora se están dando muchos pasos hacia una posible unión, más que unión de hecho total, es una unión de intereses, como una federación de estados. Hay lo que se llama el movimiento Iber en España y el movimiento Partido Ibérico en Portugal, que va a presentarse ahora por primera vez a las elecciones europeas. Y bueno, es una utopía, pero las utopías hay que ponerlas en marcha. Y estamos muy cerca, los dos países, con muchos intereses geográficamente, culturalmente, del norte al sur, se ven las mismas diferencias. Los ríos que nacen en España, evidentemente, son los mismos en Portugal, es una continuación de la península ibérica, y creo que es una buena idea, y entraríamos rápidamente en el grupo G8 de las potencias económicas. Pero sería factible una unión con Portugal, porque hay quien piensa que el Portugal actual es una España de los años 80, que nosotros vamos 20 años por delante mínimo. Pues igual con el tema de la crisis, sí, llegó un momento en los años 90 que Portugal se puso muy cerca de España, pero ahora sí creo que retrocedieron un poco porque la crisis de ellos fue todavía mayor que la nuestra. Pero bueno, los pueblos, por ejemplo, quizás en las cifras macroeconómicas sí, pero si vamos a Portugal, a los pueblos, y tienen lo que se llaman las juntas de freguesía, que es como una especie de parroquias donde los vecinos... Y entonces, claro, los pueblos en Portugal, los que viajamos habitualmente allí, es que da gusto verlos, están súper cuidados. ¿Por qué? Porque lo sienten suyo, porque el vecino se implica directamente en el cuidado de esos pueblos. Y entonces, claro, da gusto ver los pueblos por Portugal, de norte a sur, y de este a oeste, vamos, es increíble lo bien que están. No se transmite esa crisis que hay económica hacia lo que son las poblaciones en sí. Hombre, si frivolizamos un poco el tema, tendríamos una selección de fútbol imparable. Pues sí, la verdad, sería una muy buena selección, evidentemente. Y eso que la nuestra actualmente es mejor que la de ellos, ¿eh? Bueno, sí, bueno, ahí los títulos, no vamos a... Ahí los títulos es un no tema ahí, sí, ahí los títulos es un tema... Bueno, digo yo, le preguntaba antes, vamos a volver un poco a la experiencia marinera. Le preguntaba antes cómo es vivir a bordo. Hay una cosa que siempre me llama la atención. ¿Cómo es levantarse por la mañana y saber que el espacio en el que vas a desarrollar el día tiene una longitud de ¿cuántos metros? Bueno, tienes... Eslora y manga. ¿Cuánto son 60 metros de largo y de eslora. No me acuerdo ahora la cifra, pero deben ser 7, 8 metros. ¿No? O sea, en el medio. En 60 por 8 vas a desarrollar un día y dos y tres y en la parte amplia. Sí, y bueno, pero eso es muy importante, porque ahí es donde se demuestra la capacidad de convivencia. Hay una cosa muy importante, es un buque militar. Y eso marca muchas diferencias. Lo comentábamos ahí, eso en un buque civil, con este tipo de estudiantes, sería imposible. Pero el tener la disciplina militar, de que hay una alborada, como dicen ellos, cuando te levantas, y desde el primer momento está todo tasado de quién tiene que hacer los servicios, quién tiene que estar en el bar, quién tiene que limpiar la cubierta, a qué hora es la charla, todo... Ahí vemos, por ejemplo, que nos hablan del Cantábrico, ¿no? De cómo está todas las corrientes, el clima, todo lo demás. Ahí estoy tomando notas de la navegación, hay que hacer cálculos. Entonces te dejan llevar la navegación. Bueno,
tomar datos. Evidentemente siempre tienes un marino militar a tu lado, pero sí que tienes muchísima libertad. Y luego esa disciplina que evidentemente en un buque civil yo creo que eso, sinceramente, sería irrealizable. Pero en un buque militar, dadas las características, dada la disciplina reinante, todo el mundo sabe que tiene que atenerse a unas cuestiones y ya está, y funciona. Claro. ¿Los portugueses sienten la patria, sienten la nación o hacen como nosotros? Los portugueses son extremadamente patriotas, igual que los franceses, igual. Nosotros nos quedamos en el medio. Nos quedamos en el medio, pero muy mal. Cogimos muy la mal. parte mala. Cogemos la parte mala. Son muy... por ejemplo, yo me recuerdo una curiosidad. Estando en Boston hay muchísimos inmigrantes, más de 1 millón en la zona de Massachusetts, de Nueva Inglaterra, la gran mayoría de las Azores. Y entonces yo le preguntaba con cierta maldad, ¿un señor es açoriano? El señor es de las Azores. Decía, sí, soy portugués. Claro. La respuesta, Claro. se da cuenta, no, me dicen, sí, soy de las Azores. No, soy portugués, porque incluso en las islas sienten un sentido de la patria muy, muy fuerte. Bueno, vamos a ver si se nos pega algo de nuestros vecinos de ahí del lado del Atlántico. Bueno, para aquellas personas que lo estén viendo, estos viajes como este, por ejemplo, esta experiencia, ¿cómo se puede realizar? La Universidad Itinerante del Mar, de aquí la Universidad de Oviedo, que es donde nació la idea y demás, pues hay unas páginas web, es lo de siempre. Yo creo que a través de Internet lo puedes ver, ponerte en contacto y allí te orientan. Yo no formo parte de la organización de la Universidad Itinerante del Mar, pero ellos tienen todo esto muy conocido y cualquier te diriges a ellos y cualquiera puede llegar a, si hay plazas, cualquiera puede llegar a formar parte de estas experiencias que viajan por todos los mares. Aquí hemos viajado por el Cantábrico, pero se han ido a América o algunas otras rutas por ahí increíbles. Bueno, el Cano da la vuelta al mundo. El Cano da la vuelta al mundo con los guardiamarinas. Entonces, claro, si hay plaza, y además es muy recomendable porque incluso comenta gente en alguna reunión que he estado presente, gente que lo ha hecho y demás, que incluso luego para el trabajo, a la hora de elegir, de ser elegido para un trabajo, que todas estas experiencias que le contaban, porque demuestra que sabe vivir en equipo, que esta fue 9 días, pero las hay de más tiempo, entonces que sabe vivir, que sabe trabajar en equipo, coge una disciplina, entonces les ha servido y muchos te lo manifiestan. Y a mí me sirvió para encontrar trabajo. ¿Entonces repetiría usted? Yo sí, por supuesto, en cuanto tenga oportunidad y tiempo y dinero, esa ecuación de tiempo y dinero que es esencial, pues voy a repetir seguro, si me dejan, claro. Claro. En estos buques escuela, que al igual que el Cano y otros que tienen otras marinas en el mundo, bueno, pues son embajadores flotantes, ¿no? Antes, volviendo un poco a la pregunta de antes, yo creo que esta es una plataforma de comunicación ibérica impresionante, porque hay una mezcla entre español. Es curioso, por ejemplo, en esta travesía que vemos ahí los puertos de La Coruña, Bilbao, Santander y Áviles, aquí había más portugueses, porque claro, lógicamente los más portugueses quieren conocer a España, pero en la otra que se iba desde Avilés hasta Lisboa, había más españoles. ¿Por qué? Porque lógicamente se quiere conocer la otra parte, y eso es muy interesante, porque caso de llegar a lo que hoy día es una hipótesis bastante lejana todavía, pero que hay que poner esas piedras, esos digamos, columnas para empezar, cimientos para empezar a desarrollarlo. Evidentemente hay que hacerlo por esa amistad, por esa unión de sentimiento y de ganas de hacer cosas juntas, pero no por imposición, sino porque las encuestas lo dicen además. De la parte portuguesa hay mucho más ganas de esa unión que no significa la desaparición de los dos estados, sino que unidos para una serie de cosas que nos irían mejor entre la Unión Europea, sobre todo una federación quizás, hay que buscar la fórmula adecuada, y entonces hay más interés del lado portugués que del lado español. Ellos conocen mucho más de España que nosotros de Portugal, eso es un hecho. Sin duda, parece el gran desconocido en este caso. Y quizás también cambiar actitudes. Yo el otro día leía que los españoles, por lo general, cuando salimos al extranjero, estamos cohibidos, salvo cuando vamos a Portugal, donde gritamos. Bueno, a ver, yo, por suerte, he viajado... Lo ejemplificaban pidiendo un café, decían un español de término medio, con esto no generalizo. Si se sienta en una cafetería en los Campos Elíseos y tiene que llamar al camarero, pues lo llama en voz bajita, por favor, no sé qué. Si se sienta en la Praça do Comercio y tiene que llamar
camarero portugués lo llama voces. Sí. Quizás en Portugal a veces no nos hemos comportado, y sobre todo con el pueblo portugués, que quien lo conozca, son extremadamente educados, a ver, generalizando, siempre puede haber de todo, hay de pero todo, vamos, término medio son absolutamente corteses. Y es cierto que sí, que posiblemente ahí en Portugal todavía se exacerbe más esa cuestión. No obstante, por desgracia, como decía, he viajado bastante por Europa y por otros países y la verdad es que los españoles nos hacemos notar, en cualquier lado. Entonces, y creo que no para bien, porque, a ver, allá donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Entonces, si la gente habla bajito, vale, procura hablar bajito. Bueno, hazlo un poquito por educación. Claro, y sí que ahí, yo creo que eso es uno de los fallos que tenemos. Sin duda. Bueno, usted estuvo con nosotros en la primera temporada de este programa, que por cierto, este programa mañana cumple 1 año de emisión. Mañana lo celebraremos. Bueno, pues cumplimos ese primer año de emisión. Usted estuvo con nosotros en la primera temporada como subdelegado, en este caso, de los reservistas del Ejército. Bueno, el Ejército es una de las instituciones, si no la más, es una de las instituciones más valoradas por los españoles. Sí, exactamente. Es la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Ejército. Es en ese orden. Son las 3 más valoradas. Lo cual es un orgullo, ¿no? Hombre, es un orgullo, por supuesto. Sin embargo, no parece, en este caso, la Guardia Civil estar igual de valorada por todos, porque en Navarra han ocurrido hechos que, ¿cómo los podemos calificar? Bueno, yo tampoco le quiero dedicar mucho tiempo porque son gentuza. Vamos a ver, alguien, además está reconocido, lo reconocieron, que al teniente en concreto había participado en el rescate en la nieve de unos que precisamente por eso lo identificaron. Entonces, yo no sé, yo fui educado con él que hay que ser agradecidos, ¿no? Y entonces, vamos, que no sé, gentuza. Entonces yo con la gentuza no me gusta perder tiempo, sinceramente. Claro, claro. Quizás haya que preguntarse qué hubiera pasado si hubiera sido al revés. Bueno, pues Antonio Cuestas, ingeniero y máster en Historia, hombre de mar, en este caso. Como hombre de mar, vamos a conocer, bueno, pues cuál es su pericia marinera en el agua, pero en un agua mucho más pequeñita, no es el océano, bueno, sino es el limón que flota cual navío. Vamos a ver si es capaz de superar el reto limón. Quiero explicarme. Antes, cuando decía habría que preguntarse qué pasaría si fuera al revés, me refiero a qué pasaría en la opinión pública si los que hubieran agredido hubieran sido los guardias civiles a unas personas del pueblo y no al revés. Quizás en este caso estaríamos haciendo un auto de fe en contra de esos guardias civiles y ya estarían prácticamente crucificados. Bueno, vamos a ver entonces cuál es su pericia en el caso del limón, en el juego limón. Adelante con ello. Se pone encima, ¿verdad? Sí, encima, e intentar que se quede ahí. El limón navega y en este caso se fue al fondo. La moneda fue más submarino que buque de superficie. Sí, en este caso. Me encantan los submarinos, así también, que ¿no? he navegado en algunos. Sí, ¿Ha navegado un placer, en alguno? Sí. Una suerte. Una suerte y una total. envidia Una en este envidia, caso. sí. De eso me lo tendrá que contar en otra ocasión. Sí, sí. Antonio Cuestas, ingeniero y máster en Historia. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Y nosotros llegamos así al final de esta singladura, de esta travesía. Vamos a utilizar ya términos marineros, ya que estamos en ello. Bueno, del programa de hoy. Nos vamos, volvemos mañana. Gracias por su atención y muy buenas noches. Hasta luego.